Entonces, bueno, la intención también de empezar a trabajar aquí con Octave es que a partir de ya, digamos, cierta complejidad en los problemas, ya no vale la pena resolverlos a mano. Entonces, siempre es bueno que nos estemos apoyando de lo que es un software. Y lo que vamos a estar haciendo es vamos a ver un ejemplo con la siguiente estructura, pero antes de entrar a lo que es la estructura, me gustaría que empecemos a repasar lo que es la parte de los elementos que componen estos marcos rígidos. Nada más confirmen por favor que se pueda ver la diapositiva. La veo, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a repasar lo que son los elementos que componen los marcos. Estos elementos, como platicábamos en las sesiones anteriores, pues son como una especie de combinación entre lo que es el comportamiento de un elemento barra y lo que es el comportamiento de un elemento viga. ¿Por qué? Porque estos tipos de elementos van a resistir a lo que son tanto cargas horizontales como verticales. Entonces, si recordando lo que es la parte de las barras resisten solamente cargas de manera axial. Y las vigas resisten cargas de manera vertical, que pueden ser fuerzas o pueden ser momentos. Entonces, acá se muestra el vector de desplazamiento, digamos, de un elemento de este tipo, y va a incluir lo que son todos los grados de libertad del elemento. Es decir, aquí estamos trabajando con elementos que tienen dos nodos y en cada nodo vamos a tener 3 grados de libertad. Por lo tanto, en total tendríamos lo que son 6 nodos y también en la parte de lo que son las cargas en los nodos podríamos tener hasta 6 cargas en total. ¿Por qué? Porque, bueno, si recuerdan, en cada nodo puede aplicar lo que es se puede estar siendo aplicada lo que es una fuerza, la componente en X, la componente en Y, o puede estar también aplicado un momento. Entonces, bueno, de hecho se ve por acá en el diagrama de la parte derecha cómo están indicados lo que son los desplazamientos en cada nodo y también las fuerzas que pueden ser aplicadas. En este caso, para, digamos, los datos de entrada para el problema también incluirían lo que son pues las propiedades de mi elemento, que son el módulo de elasticidad, en lo que es el área de sección transversal y en lo que es también el momento de inercia. Y bueno, otra sería la longitud, nada más que no está indicado por aquí. Entonces, bueno, una parte que no habíamos visto de la formulación es que, bueno, nosotros al estar modelando un elemento mecánico desde el punto de vista ya matemático, hacemos ciertas suposiciones de cómo se está comportando este elemento para hacer más simple nuestro análisis. Entonces, las suposiciones que se hacen acá en este tipo de estructuras y en este tipo de elementos es que las deformaciones van a ser infinitesimalmente pequeñas. Es decir, que vamos a estar trabajando con lo que son deformaciones pequeñas. Estamos trabajando con materiales que son lineales y elásticos. Otro punto también es que pues los desplazamientos axiales no están interactuando con lo que son las deformaciones en flexión y por lo tanto podemos aplicar el principio de superposición. ¿Qué es este principio de superposición? Pues bueno, es un principio que quizá no lo he mencionado directamente en las sesiones anteriores, pero es lo que usamos al momento de hacer lo que es el ensamble de las matrices. Entonces aquí en realidad, si ven en la parte inferior, se está mostrando lo que es la matriz de rigidez para un elemento de este tipo, que de hecho, bueno, en algunos libros lo llaman elemento viga-columna, porque pues es como si se estuvieran combinando los dos efectos. Y acá, si se fijan, pues una parte, de hecho voy a estarlo encerrando por aquí para que se pueda ver. Si se fijan, estos elementos se les van a hacer conocidos porque son los de la parte de la matriz de rigidez para lo que son los elementos viga. Entonces aquí simplemente es como si estuviera ensamblando esa matriz de rigidez de un elemento viga con la matriz de rigidez de un elemento barra, que son estos elementos que estoy encerrando por aquí.
Entonces, bueno, esto es simplemente a manera de recordatorio. Esta sería la matriz de rigidez del elemento y también, si recuerdan, pues en la parte de lo que son los marcos planos que pueden incluir distintos tipos de elementos, depende de cómo esté orientado el elemento con respecto al marco de coordenadas global. Por ejemplo, recuerden que podríamos manejar un marco de coordenadas global de esta manera. Y si el elemento está orientado así, pues no habría ningún problema, no tengo que aplicar ninguna transformación para poder pasar de lo que son un marco local a un marco global, una matriz de rigidez. Pero si yo tengo un elemento que está orientado de otra forma, pues yo tengo que considerar el ángulo con respecto a lo que es el eje horizontal, y a partir de ahí yo calculo esta matriz de transformación y tengo que aplicar esta formulación que acabo de señalar. Y bueno, una vez que ya se aplica esta formulación, se obtienen las matrices de rigidez para todos los elementos vistas desde un punto de vista ya global. Y una vez que se hace el ensamble, pues bueno, hay que resolver matricialmente y etcétera. Ya los procedimientos que ya habíamos visto por ahí en las sesiones anteriores. Vamos a estar trabajando sobre lo que es este ejemplo ahora sí. De hecho, bueno, vamos a hacer algunas anotaciones aquí para no estarme brincando yo de Octave para acá. Y bueno, ya si quieren, al momento de que yo acabe de hacer las anotaciones, pues ya le toman una foto a todo lo que es esta diapositiva para que la tengan por ahí en su celular y vayan viendo cómo se van introduciendo los datos por ahí a Octave. Entonces, bueno, me da esta estructura que tiene lo que son 4 elementos, tengo 5 nodos y bueno, me da también las coordenadas de lo que es cada uno de los nodos. No me las da tan directamente, pero yo sí las puedo obtener. Me da las cargas, por ejemplo, el elemento 2 que va del nodo 2 al nodo 3 tiene una carga que está uniformemente distribuida y dice aquí que es de 12 kN sobre metro. Y por ejemplo el elemento 3 también tiene una carga que está uniformemente distribuida y de hecho tiene la misma magnitud, pero si se fijan tiene el sentido opuesto. Entonces acá abajo especifica que todos los elementos tienen la misma área de sección transversal, tienen el mismo momento de inercia todos y están hechos todos del mismo material. Entonces, bueno, lo pueden trabajar, en cuanto a las unidades, les repito, lo pueden trabajar como ustedes gusten. A mí, por ejemplo, aquí en lo personal se me hizo más fácil pasarlo todo a metros, pero si alguien quiere trabajarlo todo en milímetros, pues puede trabajarlo de esa manera. Nada más, bueno, ya especificar en qué unidades están los resultados para que todos entendamos. Entonces, bueno, ya tengo los datos, técnicamente ya tengo todos los datos de entrada y voy a empezar a analizar lo que es mi estructura desde el punto de vista de la geometría para empezar a sacar lo que son las coordenadas. Entonces, bueno, voy a hacer por aquí una pequeña tabla con los nodos. Si alguien quiere o si tiene por ahí a la mano su cuaderno, la puede ir haciendo también. Y bueno, que sea el número de nodos. Y esta va a ser coordenada en X y coordenada en Y. Entonces les repito, aquí yo voy a manejar todo en metros. Recuerden que todo tiene que estar en las mismas unidades. Tenemos que ser consistentes a lo largo de todo el problema. Entonces, bueno, ya acá en la parte derecha, en la parte superior, pues están ya las unidades del área y del momento de inercia en lo que son metros cuadrados y metros a la cuarta. Entonces, por ejemplo, el primer nodo, pues sus coordenadas van a ser 0,0. El segundo nodo, las coordenadas van a ser 0 en X y 5 en Y. El tercer nodo, sus coordenadas van a ser, bueno, aquí tengo que hacer una suma, pero por ejemplo, en X pues está la mitad, entonces si son 12 metros de largo del nodo 1 al nodo 5,
técnicamente en el nodo 3 tendría 6, lo que son 6 metros. Y bueno, aquí también del lado izquierdo se muestran algunas acotaciones sobre el eje de las Ys. Y si hago la suma, pues entonces me queda que este nodo 3, la coordenada en Y tiene que ser 6. Y bueno, me voy a ir con el nodo 4 y voy a hacerlo igual. Entonces para el nodo 4 la coordenada en X es 12 y para Y sería 5. Y finalmente acabo en el nodo 5 que tiene una coordenada de 12 y en Y tiene 0. Entonces, hasta ahí ya tengo lo que es la parte de la geometría de mi estructura. Recuerden que también tenemos que definir lo que es la conectividad por ahí en Octave. Y de hecho no es difícil aquí, por ejemplo, porque pues va un elemento tras otro. Entonces el elemento 1 sé que va del nodo 1 al 2. El elemento 2 va del nodo 2 al 3. El elemento 3 va del 3 al 4 y así me voy a seguir. Entonces, bueno, ¿qué más haría falta por definir acá? Pues, bueno, hasta donde yo puedo ver no haría falta nada, solamente tendríamos que estar vaciando lo que son los datos en las matrices ahí en Octave. Si recuerdan de lo que hemos estado trabajando, pues tenemos lo que son las matrices de conectividad, tenemos lo que es la matriz de las propiedades y tenemos también pues la matriz de lo que es la geometría de la estructura. Ahora, bueno, también ustedes saben que para resolver un problema de este tipo necesito yo establecer cuáles son mis condiciones de frontera. Entonces, bueno, yo nada más voy a señalar los nodos que están restringidos. Y voy a hacer algunas anotaciones aquí. Por ejemplo, para el nodo 1, pues este tipo de soporte me va a restringir a que no se haga ningún tipo de movimiento, ni traslación horizontal, ni traslación vertical, ni tampoco alguna rotación. Entonces, puedo aquí yo decir que U1 sería igual a 0, V1 pues también sería igual a 0, que este sería el desplazamiento vertical, y Φ1 yo voy a decir que también es 0. Y de hecho, bueno, estas mismas condiciones de frontera pues también se aplican al nodo número 5. Entonces, esta U5 va a valer 0, V5 también va a valer 0 y Φ5 sería igual a 0. Entonces, bueno, ya también tengo las condiciones de frontera y ya podré empezar a vaciar lo que son los datos en Octave. Entonces, acá si quieren, pueden tomarle foto a lo que es esta diapositiva. Yo también le voy a tomar foto para tenerla aquí en mi teléfono y poder vaciar los datos más fácilmente en Octave. Entonces, tómenle foto y ahorita continuamos en un momento. Bueno, entonces ya me voy a pasar a Octave. No sé si ya todos tengan foto o ya hayan sacado todos los datos. Sí, profe. Bueno, yo sí. Ok, bueno. Bueno, ya sé que faltó hacer una pequeña anotación aquí. Entonces antes de pasarnos a Octave vamos a hacer esa anotación. Me gustaría que quedara aquí anotado en la diapositiva para que la puedan ver ustedes después. Entonces, por ejemplo, para el elemento 2, recuerden que tenemos que hacer lo que es pues un reemplazo. Tenemos que reemplazar esa fuerza que está distribuida en los nodos. Solo que, por ejemplo, aquí si se fijan, pues esta carga distribuida está apuntando en el sentido positivo de las Ys. Entonces, las sustituciones que tengo que hacer son de esta manera. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, necesito reemplazarla por lo que son dos momentos.
y también dos fuerzas en los nodos. Entonces eso es para el elemento 2. De hecho, para el elemento 3 también se tiene que hacer ese reemplazo, solo que, bueno, irían en el sentido contrario a lo que son las fuerzas y también los momentos irían en el sentido contrario. Y bueno, ustedes si se dan cuenta, como la fuerza que está distribuida tiene la misma magnitud, es de 12 kilonewtons, las fuerzas y los momentos aplicados al elemento 2, perdón, van a tener las mismas magnitudes que en el elemento 3, solo que por ejemplo en el elemento 3 todos los signos se van a cambiar. Entonces serían prácticamente iguales, lo único que habría de diferencia pues es serían los signos de cada una de las fuerzas y cada uno de los momentos que se están aplicando ahí en los nodos. Entonces, bueno, esto también no sé si quieran, me voy a pausar tantito, no sé si quieran también tomarle foto para tenerlo nada más para que lo recuerden al momento de estar resolviendo. Y bueno, ahora sí ya me voy a pasar hacia Octave para que empecemos a vaciar lo que son los datos de la estructura y para resolver. Entonces, vamos a empezar a vaciar los datos aquí en Octave, nada más que antes de empezar a vaciar todo. Recuerden que acá, de acuerdo a todos los procedimientos que hemos estado usando en las clases anteriores, por ejemplo, para las estructuras con barras o con elementos tipo tross o con vigas, hemos estado usando dos programas, lo que es el programa principal, que en este caso este programa principal se llama frame.m, y vamos a usar otro programa donde nosotros vamos a estar indicando pues cómo está la configuración de la estructura con la que yo voy a estar trabajando. Nada más que antes de empezar a vaciar los datos me gustaría explicarle dónde es donde tienen que ustedes hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en la línea 21, si alguien quiere cambiarle el nombre del archivo, pues puede cambiarlo aquí, nada más, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que quiero que se llame estructura Isaías. Entonces ya está ahí cambiado, ya nada más es para que ahí se vayan almacenando lo que son los resultados al momento de que yo corra. O la pueden dejar tal y como estaba, ya pues ahí depende de cada quien. Y por ejemplo en la línea 26 tengo que hacer el mismo ajuste que hacía en sesiones anteriores. Es decir, aquí en la línea 26 voy a poner lo que es el nombre del archivo de configuración, pero recuerden que tiene que ir sin el .m. Entonces, bueno, el resto del código ya tiene que ver con pues inicializar lo que son matrices, hacer los ensambles, todos los procedimientos que ya hemos visto nosotros en cada sesión, nada más que pues aquí ya las funciones ya están implementadas para que nosotros ya no tengamos que moverle nada más. Entonces, bueno, aquí a lo mucho pues nada más tendré que modificar 2 o 3 líneas. Lo demás pues realmente ya es la parte del procedimiento de estar resolviendo, y pues ya nada más en la línea 88, por ejemplo, se hace lo que es, se llama esta función de print, y lo que hace pues es imprimir los resultados.
Entonces, bueno, ya me voy a pasar hacia lo que es la parte de la configuración de la estructura. Y bueno, muchos de estos líneas de código se les van a hacer muy familiares por lo que ya hemos estado trabajando en las sesiones anteriores. Entonces recuerden que tenemos que indicar el número de nodos y el número de elementos. Entonces pues el número de nodos serían 5 y es lo que voy a colocar aquí en un momento. Y el número de elementos sería de 4. Entonces tengo 5 nodos y tengo lo que son 4 elementos. Bueno, también acá pues dice número de nodos por elemento en la línea 14, ese se va a quedar igual. Y la línea 15 dice número de grados de libertad por nodo. Ese sí cambia porque recuerden que tenemos 3 grados de libertad por nodo. Lo que es el desplazamiento horizontal, el desplazamiento vertical y lo que son también lo que son las rotaciones. Entonces, bueno, lo demás, por ejemplo, en la línea 20 es como en los programas que hemos estado trabajando anteriormente. Esto no cambia aquí, pero sí tenemos que ir vaciando nosotros las características de la estructura aquí. Entonces, por ejemplo, pues esta matriz de geometría, recuerden que el tamaño va a depender del número de nodos. Entonces, recuerden que aquí estoy inicializando una matriz de ceros y NND es el número de nodos. Entonces, si el número de nodos es de 5, mi matriz va a ser de 5 renglones y de 2 columnas. Cada renglón le va a corresponder a lo que es un nodo. Entonces, en cada renglón tengo que vaciar yo las coordenadas de cada uno de los nodos. Entonces, aquí les voy a empezar ya a vaciar. Y de hecho, por ejemplo, yo les sugiero que en cada línea pongan lo que es un comentario para identificar qué información están vaciando en cada renglón de esta matriz. Entonces, las siguientes ya nada más las voy a copiar y pegar. Y voy a ir modificando cada línea según corresponda. Por ejemplo, para el nodo 2, quedamos que la coordenada era 0,5. Para el nodo 3... la coordenada es 6,6. Para el nodo 4 entonces sería 12,5. Y finalmente voy con lo que es el nodo 5. Y tiene coordenada de 12,0. Entonces ya tengo ahí vaciada lo que es la parte de la geometría. Entonces voy a ir ahora a la parte de conectividad. Entonces nada más repasando, recuerden que esta matriz de conectividad depende del número de elementos. Y acá el comando de la línea 30 lo que va a hacer es va a generar lo que es una matriz y va a tener tantos renglones como número de elementos haya. Entonces si existen lo que son 4 elementos, van a haber 4 renglones. Entonces en cada renglón tengo que ir vaciando los nodos que le corresponden a cada elemento. Por ejemplo, para el elemento 1 va del nodo 1 al nodo 2. Para el elemento 2 va del 2 al 3 y así me voy a seguir. El elemento 3 va del 3 al 4 y el elemento 4 pues va del 4 al 5. Entonces bueno, ya aquí por ejemplo le puedo poner un comentario que este es el elemento 1. Y yo nada más voy a ir modificando aquí los comentarios. Y listo, ya acabé con lo que es la matriz de conectividad. Ahora me voy a pasar con lo que es la matriz de las propiedades geométricas y las propiedades del material de cada uno de mis elementos.
Aquí esta matriz de propiedades también va a tener el mismo número de renglones. Entonces, si hay 4 elementos, esta matriz va a tener 4 renglones. Ahora, ¿por qué tiene el coma 3 en la línea 39? Va a tener 3 columnas por la razón de que necesitamos indicar lo que son 3 propiedades. Primero vamos a indicar lo que es el módulo de elasticidad, después vamos a indicar el área y después el momento de inercia del elemento. Entonces, por ejemplo, para el elemento 1, y bueno, de hecho, pues si se fijan, todos los elementos van a tener las mismas propiedades. Entonces, primero tengo que vaciar el módulo de elasticidad, después el área de sección transversal, que sería 5.21 por 10 a la menos 3, y tengo que vaciar también lo que es el momento de inercia, 8.64 por 10 a la menos 5. Y bueno, esto sería para el... Voy a ponerle un comentario aquí, que este es para el elemento 1. Y acá lo único que tengo que hacer es, pues, copiar y pegar, porque todos los elementos van a tener las mismas propiedades. Entonces acá, bueno, incluso lo que les recomiendo que hagan en este archivo, por ejemplo, es, pues, indicar el conjunto de unidades que estamos utilizando. ¿Cuál es el objetivo de poner comentarios en los códigos de los programas? Pues que a lo mejor otro programador o otra persona que se vaya a meter con este código, que vaya a estar trabajando con él, sepa el marco en el que están trabajando. Y con marco me refiero, pues, a las coordenadas que se están utilizando. Por ejemplo, aquí voy a poner que las unidades son Newton y metro. Y bueno, entonces una persona que vaya a correr este programa y que después tenga que interpretar los resultados que genera este programa, ya cuando ve este comentario, pues ya va a saber o va a darse una idea de qué unidades son las que les está arrojando ahí en los resultados. Entonces, bueno, ya también tengo la matriz de propiedades. Y ahora me voy a ir con las condiciones de frontera. Entonces vamos a ver qué es lo que genera aquí en la línea 50. La línea 50 genera una matriz de unos y el número de renglones va a ser igual dice que va a depender de NND. Entonces esa NND, pues si recuerdan, es el número de nodos y va a depender de esta variable que se llama nodo F y es igual al número de grados de libertad por cada nodo. Entonces vamos a ver cómo se indican las restricciones que me impone el problema y vamos a ver cómo se vacían acá en el código. Entonces recuerden que el primer argumento tiene que ser el número de nodo. En este caso, si recuerdan o si están checando por ahí la figura, tenemos una restricción en lo que es el nodo 1. Entonces voy a indicar que en el nodo 1, 1, que le corresponde al primer grado de libertad, que en este caso pues serían los desplazamientos horizontales, va a ser igual a 0. Y bueno, también acá con un comentario le puedo poner que es el nodo 1 y es el desplazamiento horizontal. Y los demás simplemente los voy a copiar y pegar, nada más siendo cuidadoso de qué es lo que vacío yo aquí de información en los comentarios para no llegar a confundir a alguien más. Desplazamiento vertical y rotación. Y bueno, acá también, por ejemplo, en la línea 52 tengo que especificar que el grado de libertad que le corresponde al desplazamiento horizontal es de 0, entonces va a ser 1,2. Y el de la línea 53 es para la rotación, entonces tiene que ser 1,3. De hecho, bueno, también les recomiendo que lo que pueden hacer es lo siguiente. Por ejemplo, el grado de libertad número 1. Sí, entonces, bueno, el chiste de los comentarios es que cuando ustedes vuelvan a trabajar con un código, ustedes sepan de qué se trata la información que ustedes están vaciando.
para que sepan qué es lo que tienen que modificar exactamente. Entonces, bueno, aquí ya podrían continuar su lista y ponerle pues que el grado de libertad 2 corresponde al desplazamiento vertical, etcétera. Entonces, tengo restringido lo que es el nodo 1, tengo restringido también lo que es el nodo 5. Entonces, toda esta información la voy a copiar para acá. Y, por ejemplo, en la línea 55 voy a modificar lo que es el primer argumento, porque le corresponde al nodo, y como todos estos son para el nodo 5, los voy a cambiar de una vez. Y pues también, si se fijan ahí en la figura, en el nodo 5 está restringido a que no haya desplazamientos horizontales, no haya desplazamientos verticales y no haya tampoco lo que son rotaciones. Entonces en realidad tenemos acá lo que son pues 6 grados de libertad que van a ser 0. Entonces, bueno, lo que está a partir de la línea 60 hasta la línea 71 no lo vamos a tocar. Lo que está en la línea 74 tampoco lo vamos a tocar, eso lo vamos a dejar así. Eso ya es, por ejemplo, si dentro de la estructura hubiera algún elemento que tuviera alguna bisagra interna, pero este no es el caso, entonces no aplica. Lo que es la línea 78 va a ser un poco parecido a lo que es el programa que estuvimos nosotros checando en las clases anteriores, el que le correspondía a la parte de las vigas. Porque recuerden que vamos a tener aquí dos tipos de cargas. Un tipo de carga es la que está directamente aplicada sobre los nodos y otro tipo de carga es la que está aplicada de manera uniforme y que nosotros lo tenemos que reemplazar por lo que es lo que son cargas equivalentes en los nodos, que produzcan el mismo efecto que la carga original. Entonces, bueno, en este caso, si se fijan en la figura de la estructura, pues no tenemos ninguna carga que esté siendo aplicada directamente sobre un nodo. Entonces esta línea 78 la vamos a dejar así. No va a haber nada entre la línea 78 y la línea 80. Pero, por ejemplo, acá en la línea 89 tenemos una matriz que se va a llamar element-loads. Y lo que voy a meter ahí es las cargas equivalentes en los nodos de aquellos elementos que originalmente pues tenían una carga uniformemente distribuida. En este caso tengo dos elementos a los cuales se les está introduciendo una carga uniformemente distribuida. Y lo que se va a hacer acá es lo siguiente. Entonces, nada más acá checando, por ejemplo, la línea 89, me va generando una matriz de ceros en la cual el número de renglones que va a tener depende del número de elementos. Y el coma 6 pues es indicación de que podría yo tener hasta 6 cargas que estén siendo, digamos, introducidas ahí en ese elemento. Entonces, bueno, 3 le corresponden a un nodo y 3 le corresponderían a otro, por eso son 6. En este caso tenemos que hacer el reemplazo con mucho cuidado. Entonces, antes de empezar a meter lo que son los datos aquí de reemplazo, de hecho yo le podría pedir a Octave que me calcule las longitudes de los elementos, porque recuerden que se ocupa para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, para las fuerzas que se aplican en los nodos, recuerden que la fórmula es W por L sobre 2. Y esta va a ser igual a la fuerza en Y. Y acá en otro comentario también le voy a poner cuál va a ser el reemplazo para el momento. Entonces, para el momento era W por L cuadrada sobre 12. Y eso va a ser igual al momento. Entonces, por ejemplo, esta W pues vendría correspondiendo a lo que son los 12 kilonewtons que están ahí indicados que se están aplicando. Las longitudes, bueno, las vamos a estar calculando. Podría yo meterle de una vez las coordenadas aquí para que me calcule las longitudes. Y no es difícil porque se puede hacer a partir del teorema de Pitágoras, o lo que se puede hacer también pues es utilizar, por ejemplo, directamente la matriz de la geometría para saber yo o utilizar directamente los elementos de esta matriz para hacer los cálculos. Entonces,
Bueno, yo por comodidad voy a copiar y voy a pegar la matriz acá abajo. Nada más para que yo me fije cómo tengo que ir haciendo lo que son las restas. Entonces, bueno, antes de que vean cómo se aplica, la fórmula para la longitud va a ser la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, y esto se tiene que elevar al cuadrado. Y bueno, todo esto se supone que está dentro de una raíz cuadrada. Entonces, de esa manera yo puedo hacer el cómputo de lo que son las longitudes. En este caso necesito las longitudes de los elementos 2 y 3. Entonces, vamos a suponer que quiero sacar la longitud del elemento 2. Y bueno, de hecho, si se fijan, como la estructura es simétrica, entonces la longitud del elemento 2 va a ser igual a la longitud de lo que es el elemento 3. Entonces, pues en realidad nada más necesito calcular una longitud. Bueno, aquí me equivoqué en la fórmula, pero lo voy a corregir. Y bueno, entonces la fórmula me dice que tengo que sacarle raíz cuadrada a x2 menos x1. Entonces, si se fijan, por ejemplo, el elemento 2 va del nodo 2 al nodo 3. Entonces, las coordenadas, yo tengo que usar las coordenadas del nodo 3 y restarle las coordenadas del nodo 2. Entonces, por ejemplo, para la parte de x en el nodo 3 tiene un 6. Entonces, sería, por ejemplo, 6. Bueno, eso si quisiera vaciar los datos directamente. Se pueden utilizar también, por ejemplo, empezar a invocar lo que son pues cada uno de los elementos de esta matriz de geometría. Por ejemplo, del renglón 3, la primera columna, que es lo que le corresponde a x, menos geom 2,1, que es lo que le corresponde al nodo 2 en la parte de las x. Y de hecho, por ejemplo, si tengo duda, podría yo aquí cortar esta matriz de geometría y la voy a pegar acá en los comandos. Y entonces, si quieren, antes de meter esta línea 96 en lo que es mi programa, puedo yo ponerla aquí, en la línea de comandos. Que bueno, de hecho todavía me falta hacer por aquí algunas operaciones. Entonces voy a terminar de hacerlas antes de copiar esta línea 96 hacia la que es la consola de comandos. Entonces, bueno, ya tengo lo que es la resta para las x, y esa resta tiene que ir elevada al cuadrado. Y para la parte de las y, pues si se fijan es una operación similar, solo que voy a tener que hacer unos pequeños cambios. Por ejemplo, aquí no sería 3,1, sería 3,2 y sería también 2,2. Entonces ahora sí puedo copiar esa línea 96, puedo pegarla aquí abajo y voy a llamar esta L2 para ver qué es lo que me regresa. 6.028. Entonces, bueno, ya ahí tengo la longitud de lo que es el segundo elemento. Y entonces ya lo voy a dejar así en mi programa. Entonces ya nada más le voy a decir que que la longitud 3 es igual a la longitud 2. Y pues ahora sí, por ejemplo, lo que está en la línea 91 y 92, pues ya los podría yo calcular. Entonces, ya voy a empezar a vaciar lo que son
las cargas aquí en esta matriz de element loads. Entonces en el elemento 2, coma, y luego 2 puntos, tengo que empezar a indicar lo que son las cargas. Entonces, bueno, nada más para no dejarle que quede como un comentario, voy a poner el formato en el que tienen que ser indicadas esas cargas. Entonces aquí, por ejemplo, tiene que ir fuerza 1 en X, fuerza 1Y y momento en el nodo 1 del elemento. Entonces, los elementos que yo vacío aquí en este renglón tienen que ir de esta manera. Entonces lo voy a dejar acá arriba como si fuera una guía para que nos sea más fácil al momento de estar vaciando la información. Y los siguientes elementos serían la fuerza 2 en X, la fuerza 2 en Y y el momento 2. Entonces, por ejemplo, vamos con lo que es el segundo elemento para ver cómo se hace, cómo voy a estar vaciando yo toda esta información. Entonces nada más ahí por ejemplo chequen que en el elemento 2, en el diagrama que hicimos por ahí en las diapositivas, pues las fuerzas quedarían apuntando hacia arriba, lo cual a mí me dice que van a tener un signo positivo. Entonces yo para hacer el cómputo de esas fuerzas puedo vaciar directamente la información. Por ejemplo, aquí podría ponerle ya directamente que W va a ser igual a 12 por 10 a la 3. Y ya nada más acá voy a ir vaciando la información, por ejemplo, W por L2 sobre 2. Entonces, por ejemplo, para la primera fuerza, la que es la fuerza en el nodo 1 del elemento, pues le correspondería a lo que es esta parte de multiplicar W por la longitud del elemento sobre 2. Y checándolo con el diagrama que tenemos ahí en las diapositivas, pues vemos que quedaría apuntando hacia arriba esa fuerza. Que bueno, de hecho aquí estoy cometiendo un pequeño error, porque si se fijan en lo que es la línea de arriba, en la línea 100, lo primero que debo de vaciar es la fuerza 1 en X, y no hay ninguna fuerza en X, entonces este elemento debería de ser de 0. Entonces ahora sí ya corresponde 0, el siguiente es W por L2 sobre 2, y el siguiente, antes de empezar a vaciar la fórmula, voy a fijarme qué signo tiene ese momento. Entonces ese momento, si se fijan, va en sentido contrario a lo que son las manecillas del reloj y por lo tanto sería positivo, y en la fórmula me dice que tengo que multiplicar W por la longitud del elemento, en este caso L2 al cuadrado, y tienen que dividirse entre 12. Bueno, voy a ir haciendo tabulaciones aquí nada más para que vaya correspondiendo. El siguiente que tengo que vaciar es la fuerza 2, la fuerza en el nodo 2 de mi elemento, que en este caso va a ser 0. La fuerza 2, pero ahora Y, entonces bueno, va a ser la misma que la fuerza 1, de hecho. No hay ningún cambio de nada, y nada más la voy a pegar aquí. Y para lo que es el momento 2, pues va a tener la misma magnitud que el momento 1, solo que va a tener signo opuesto. Entonces voy a mover aquí este comentario. Es nada más para que corresponda el comentario de la línea 100 con los elementos que yo estoy vaciando aquí en la parte de abajo. Entonces, bueno, también alguien podría decir, bueno, yo quiero calcular lo que son todas estas fuerzas equivalentes, las quiero calcular fuera de Octave y ya nada más llegar aquí y vaciarlas. También se puede hacer. Entonces esta es simplemente otra manera de hacerlo, ya depende de cómo se acomode cada quien. Entonces voy a copiar esa línea y la voy a pegar acá abajo, y de hecho, bueno, si se fijan y si recuerdan lo que les había yo comentado cuando estaba explicándoles en la diapositiva, pues todas las fuerzas y los momentos en este elemento 3 van a tener un signo contrario a los del elemento 2. Entonces
no me ven en la necesidad más que de hacer lo siguiente, entonces tendría que multiplicarlo simplemente por un menos uno. Y ya que yo lo multiplico por un menos uno, pues se van a cambiar todos los signos de todas las fuerzas y de todos los momentos que están aquí adentro de este renglón. Entonces, bueno, ya tenemos todo listo para poder correr el programa. Porque ya vaciamos todo lo que son las propiedades de los elementos, ya vaciamos lo que es la geometría, vaciamos condiciones fronteras y ya vaciamos también lo que son las cargas. Que bueno, en este caso no va a haber cargas aplicadas de manera, no están siendo aplicadas cargas en los nodos, sino simplemente están siendo aplicadas cargas que están uniformemente distribuidas. Entonces recuerden que tenemos que hacer esta sustitución, que es lo que está indicado pues en las líneas 101 y 102. Y bueno, también por ejemplo alguien podría haber notado que en la línea 102 pues no se está cambiando esa L2 por una L3. Entonces bueno, en realidad la línea 97 pues podría salir sobrando. ¿Por qué? Porque, repito, la estructura es simétrica, entonces ese L2 pues se puede aplicar tanto a la longitud del elemento 2 como al elemento 3, porque las longitudes son exactamente iguales. Entonces, bueno, nada más por curiosidad, yo voy a correr este programa donde cargué la configuración. Si lo corren antes de correr el programa principal no va a pasar absolutamente nada. Lo único que va a hacer es que va a cargar todos los datos que yo estoy vaciando aquí en este programa, los va a cargar aquí en el workspace de la parte izquierda. Entonces, bueno, esto lo hice nada más para checar cómo quedaba esa matriz de element loads. Y listo, bueno, ya ahí quedó toda la información que yo estaba vaciando. Entonces ahora sí ya me puedo pasar al programa principal y ya podría yo correrlo y checar cuáles son los resultados que me arroja. Y entonces bueno, vamos a correrlo nada más para verificar que no haya ningún error. Y aquí, bueno, simplemente en la ventana de comandos me dice que ya me arrojó los resultados y que los escribió en un archivo de texto con el nombre que yo le indiqué. Entonces voy a abrir ese archivo de texto para que veamos todos qué contiene. Entonces, bueno, aquí lo que voy a tener es un reporte de todo lo que es la estructura, de las condiciones en que está, de los elementos, de las propiedades de cada elemento, de la matriz de conectividad y bueno, todo lo que ya hemos estado viendo en sesiones anteriores. Ahora, bueno, aquí en la línea 53 me gustaría pausarme porque dice grados de libertad activos y me dice que son 9. Si tengo 5 nodos y los multiplico por 3 me da 15, pero si le resto los grados de libertad que están restringidos, pues bueno, aquí va a quedar el 9. Entonces, bueno, lo demás es el vector de fuerza global F y también me genera lo que es un vector de desplazamiento. Entonces, recuerden que nosotros estamos trabajando lo que son una base que tiene newtons y lo que son metros. Entonces este vector de desplazamiento yo lo tengo que interpretar en función de esas unidades. Que bueno, de hecho por aquí es complicado de ver. Y por ejemplo de la línea 88 a la línea 93 me los acomodó ya de una manera diferente. En la que pues ya están acomodados de manera que cada columna, por ejemplo, la primera columna le va a corresponder al número de nodo, la segunda columna le va a corresponder a lo que es el desplazamiento en X, la tercera a lo que es el desplazamiento en Y y finalmente la cuarta columna